familias, ¿verdad? Que no son fáciles. Y aquí nos reunimos no somos sacerdotes o pastores, sino que nos reunimos personas que igual que ustedes estamos batallando también por tener un mejor matrimonio. Y aquí encontramos pues palabras que nos animan, palabras que nos permiten tener un poco más de entusiasmo para seguir en la situación de los matrimonios que a veces se ponen un poco duras, ¿verdad? Y que a veces nos desaniman, pero aquí encontramos siempre una palabra que nos anima. Vamos a ponernos de pie para que oremos al Señor y para que el Espíritu Santo de Dios en esta noche nos ilumine, para que ilumine a Gabriel, a Gloria, y hoy recibamos una palabra que impacte nuestros corazones y que el corazón nuestro sea también un terreno fértil, ¿verdad? Que venga a recibir esa palabra. Voy a pedirle a Jorge y a Lourdes que pasen para acá para que oremos al Señor, para que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe en esta noche. Vamos a recibirlos con un aplauso a Jorge y a Lourdes para que oren al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias por permitirnos esta noche, Señor, estar congregados y recibir, Señor, de su palabra. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo haga una presencia especial en esta noche, Señor, y nos ilumine, Señor, el camino que debemos de seguir. Que su palabra, Señor, se quede anidada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros nos guiemos por esa luz, Señor, por esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros le pedimos de que usted ponga palabra en Gabriel y en Gloria, Señor. Ponga palabra, Señor, en Luis Enrique y Aura Rosa. Que sea usted, Señor, dirigiendo esta charla, Señor. Que sea usted dirigiendo, Señor, esta reunión, la que ponemos en sus manos, Señor, para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos dé fuerza, Señor, nos fortalezca y nos haga crecer espiritualmente. Padre, eso se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Santo, bondad y misericordia, lo bendecimos, Señor, lo alabamos, lo glorificamos. A usted sea por siempre, Señor, el poder, el honor y la gloria. Le damos gracias, Señor, por tenernos congregados acá en su presencia. Queremos pedirle, Señor, por cada pareja, Señor, por cada persona que se ha dado cita en este lugar, para que usted, Señor, toque sus corazones, para que abra, Señor, sus oídos espirituales y se dispongan, Señor, a recibir su palabra, Señor. Se dispongan, Señor, a recibir esa cobertura del Espíritu Santo, Señor. Sea usted, Señor, inquietándolo, Señor, tomando control de sus vidas, tomando control de sus mentes, de sus corazones, Señor, y haciéndoles revelar, Señor, que usted es un Dios que todo lo puede, Señor, que para usted nada es imposible. Lo bendecimos, Señor, lo alabamos, lo glorificamos y quedamos congregados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay aquí entre nosotros alguna persona, alguna pareja que nos visite por primera vez? Lo queremos conocer, lo queremos saludar. Quisiéramos que nos levantara la mano porque queremos recibirlo. Allá tenemos una pareja de amigos, allá tenemos a otros. Vamos a saludarlos con un aplauso porque nos alegra que... Bienvenidos. Queremos decirle que nos alegra que estén esta noche con nosotros. Aquí nos reunimos, como les decía, todos los jueves, de las 7:30 en adelante, y somos matrimonios que estamos también batallando con nuestras parejas, ¿verdad? Luchando por ser mejores esposos, mejores esposas. Y no es que tengamos la vida resuelta, pero tenemos un tiempito más de reunirnos, entonces eso nos ha permitido pues ir como teniendo una visión más clara de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. No es que tengamos parejas sin problemas, no, al contrario. Cada día uno vive situaciones, es confrontado y tenés pues que a veces recibir una palabra que te anime, una palabra que te impulse a tratar de ser una mejor pareja, pues. Días como hoy, por ejemplo, yo tengo una profunda necesidad de recibir aquí una palabra que me anime. Hace poco se casó el hijo de un amigo mío y me pedía que hablara con su hijo para que lo animara y le hablara un poquito del matrimonio. Y en la casa me dijeron, andas hablando afuera lo que no estás haciendo dentro. Y ciertamente pues me dijeron la verdad, y la verdad siempre tiene que decirse, porque es la que nos tiene que poner en el lugar correcto para que desde ahí podamos luego emprender la construcción de un mejor matrimonio, la construcción de un matrimonio que satisfaga
a nuestra pareja y a nosotros también. No podemos conformarnos con estar coexistiendo ahí, sobreviviendo con matrimonios mediocres cuando tenemos la oportunidad de llevar nuestro matrimonio al siguiente nivel, a un nivel que satisfaga a los dos, y eso se consigue cuando permitimos a Dios que Él esté en el centro de nuestros matrimonios. Cuando damos esa oportunidad, entonces vamos a poder avanzar. Hoy vamos a escuchar a Gabriel y a Gloria, que nos hablan precisamente de cómo restaurar el matrimonio, de cómo sanar las heridas, de cómo lo que está dividido pueda volver a juntarse. Y ese proceso, que no es sencillo, se consigue más rápidamente cuando no hay disposición y cuando le damos la oportunidad al Señor para que Él se encargue de colocar cada pieza, cada área de nosotros en el lugar correcto, cuando nos permite que a través de esa visión espiritual o de esos oídos espirituales podamos comprender y podamos captar dónde estamos fallando. Yo me fijaba ahorita en el video último de la canción, que es una película, ¿verdad?, que nos ha ilustrado muy bien aquí Fernando y Luz Marina, y ven como cuando ellos se están divorciando, pareciera como que no se quisieran, ¿verdad?, como que están pues contentos por divorciarse, pero inmediatamente después vemos las imágenes de qué clase de dolor el que hay, y cómo incluso el marido trata de desahogarse a través del alcohol, ¿verdad?, trata de esconder esas penas profundas que tiene a través del alcohol. Y cada divorcio es una herida, cada divorcio, como nos dice Luis Enrique, es el suicidio para la familia. Sin embargo, cuando Dios llega a la vida, permite justamente esa restauración, y que esas heridas que hemos tenido a través del proceso del matrimonio, pues sean sanadas y que sean parte de una experiencia a través de la cual podamos luego animar a otras personas y decirles: yo pasé por eso, y se puede salir adelante, se puede perfectamente restaurar el matrimonio. Vamos a recibir a Gabriel y a Gloria con un aplauso, porque ellos van a compartir esta noche con nosotros, y tenemos la seguridad que el Espíritu Santo estará en la voz de Gabriel para que nos anime hoy. Gracias, Edgar. Me estaba recordando la canción, la vez que yo fui al encuentro también, yo iba así también en esa situación, iba bien cansado. Sentía que ya mi vida estaba en una etapa terminal. Me sentía prácticamente también deprimido algunas veces. Y ahí también yo recibí de ese árbol de la vida que habla la canción. Me alegra en esta noche estar con ustedes. Y desde que vine al ministerio yo son pocas las ocasiones que he dejado de venir al Teresiano. Porque lo que más me gusta del Teresiano son que las charlas son la vivencia de lo que hemos vivido. Y Luis Enrique ha sido un maestro para nosotros en este caminar. Hace 2 años yo andaba con aquella euforia, aquel entusiasmo de querer dar charla. Luis Enrique nunca me tomaba en cuenta. Yo quería. Y tomaba en cuenta a otro, y a mí no me tomaba. Yo decía: ¿qué será pues que nunca? Y ahora que me dice Luis Enrique, me temblaban los pies. Pero eso lo que indica es que ya no es en la carne, sino que ahora me doy cuenta de que es el Espíritu Santo el que nos guía, y que es a Él el que nosotros tenemos que rendirle todo lo que somos. No es para vanagloria de nosotros, sino para que su nombre sea glorificado. En la charla anterior, Pancho nos hablaba de cómo el enamoramiento muchas veces trae a las parejas en un amor equivocado. Venimos en las nubes y venimos confiados en ese amor que viene del romanticismo. Pero nos hablaba Pancho que viene un momento en la vida de la persona en que comienzan los conflictos, los problemas, y ahí es donde se tienen que tomar decisiones serias y fuertes para poder salir adelante y que el amor vuelva a renacer. Hoy queremos hablar nosotros de este tema, que es reconstruyendo la unidad del matrimonio, y es prácticamente lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros nos casamos, por lo menos yo estaba enamorado de Gloria, aunque sí traía del pasado una serie de heridas, desconfianza de tener una relación nueva, traía prejuicios, traía una serie de cosas que me venían atando, y eso no me permitía ser un hombre completamente feliz.
pero cuando yo conozco a Gloria me encuentro con una mujer que es bien comunicativa, con una mujer que se preocupaba por mi situación, que se preocupaba por las cosas que yo estaba viviendo en ese momento, y eso comenzó a llenar mi corazón de que había una esperanza para volver a comenzar. Y es lo que la palabra de Dios dice, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Yo había tomado la decisión de ya no volver a formar una familia, de no volver a estar con ninguna otra mujer en una relación ya con un compromiso serio, sino que solamente andar de picaflor en la calle. Tenía recursos económicos, tenía vehículos, vivía en una casa donde vivía solo, nadie me controlaba, ni mi familia, porque yo me vine del seno de mi familia desde los 16 años, y desde esa edad yo siempre he vivido completamente fuera pues de la guianza de mis padres. Y aquí vemos que Dios, su plan no es que el hombre esté solo. Dios quiere que el hombre tenga una ayuda idónea, porque todos los hombres, cuando estamos solos, se nos ocurren cosas que no son buenas, se nos ocurren cosas, buscamos siempre las cosas que nos llevan al mal. Luego dice que puso en Génesis 2:20, Adán le puso nombre a todas las bestias del campo, a todos los animales, pero él no encontró ningún animal con el cual él pudiera comunicarse. Eso me recuerda a aquella película del náufrago, cuando este hombre, el avión cae y él se logra salvar en esta isla y queda solo, y lo que él encuentra en las cosas es una bola, un balón, creo que es de voleibol, y él le dibuja unos ojos, una cara, ¿verdad?, que se llama el señor Wilson, y de esa manera él logra encontrar una manera de comunicarse con alguien, aun siendo una pelota. Pero Adán en este momento él no encuentra con quién comunicarse, y dice que por tanto en Génesis 2:24 dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El propósito de Dios siempre ha sido que esa unión entre el hombre y la mujer sea una unidad. Allí no pueden haber más cosas en medio. Cualquier cosa que se meta en medio de esa relación se convierte en un estorbo, se convierte en un problema dentro del matrimonio. Por tanto, no podemos traer arrastrando hacia nuestro matrimonio al papá, a la mamá, a los hermanos, a los amigos, porque eso desune esa unidad que Dios ha querido desde el principio que se dé en la relación entre el hombre y la mujer. Y si no hay división en la carne, somos uno, también somos unos en el espíritu, porque Dios quiere que en el hombre y la mujer haya una unidad en todas las cosas, una unidad en visión, una unidad en lo material, unidad en lo espiritual. Ese es el plan de Dios que Él ha querido siempre. El hombre y la mujer son complementos uno del otro, pero en nuestro caso éramos ignorantes en esto, y en nuestro caso no fue así. En nuestro caso comenzaron a pasar cosas. Llegó el enemigo, aquel matrimonio que se había casado alegre, con proyectos, con una visión de lo que queríamos hacer, con una esperanza de salir adelante, pero eso dilató solamente 3 años. Nosotros éramos un matrimonio feliz, o aparentábamos muchas veces ser felices. Íbamos a fiestas, tomábamos licor. La familia de mi esposa, que era con la que más lo relacionábamos, nos decíamos que éramos una pareja perfecta, porque en realidad que cuando llegábamos a donde ellos no nos soltábamos de la mano desde que llegamos, y si pasábamos todo el día pasábamos juntos y agarrados de la mano. Eso aparentaba que éramos una pareja sin problemas, sin defectos, pero vino el día que planificamos a nuestro primer hijo a los 3 años, cuando mi esposa sale embarazada. Inmediatamente ahí entra un enemigo en nuestra relación, y ese enemigo entró en mí y yo comencé a rechazar a mi esposa en el área sexual. Dicen
algunos científicos, y un día lo vi en el Discovery Channel, de que a veces cuando hay un embarazo puede existir la situación de que el hombre sienta esa sensación que a veces siente la mujer. Ahí me daban los achaques. Mi esposa lo sabe, que a veces estaba a medianoche y se me antojaba un mango, se me antojaba una carne asada a medianoche y salía a buscar un chocolate y a ella no se le antojaba nada. Entonces cuando ella me decía que la apretara, que la abrazara, yo sentía que iba a maltratar a ese bebé en el vientre de mi esposa. Entonces yo no pude durante los 9 meses tener relaciones con ella y comencé a llenar esos espacios de otras maneras. Esa comunicación entre mi esposa completamente se destruyó porque ella comenzó a creer que yo la estaba rechazando porque estaba con otra persona. Ella comenzó a creer y vinieron a su mente los recuerdos de su niñez. Mi esposa, cuando su mamá salió embarazada, quisieron abortarla a ella, y en ella viene ese espíritu de rechazo, y cuando yo comienzo a actuar de esa manera, ella se siente rechazada, se siente destruida, se siente desanimada, frustrada, y posterior, cuando viene la etapa de posparto, ella entra también en esa etapa que muchas veces da depresión, se mete completamente a cuidar a nuestro hijo. Era su primer hijo, yo ya tenía 3 hijos mayores, y entonces se convierte el niño en la prioridad número 1 de mi esposa. Una mujer que era cariñosa, atenta, una mujer que le gustaba hacerme, ¿cómo se llama?, las mascarillas, me hacía esos peeling en la casa, y eso me hacía a mí sentirme amado por ella. Y cuando ya ella se enfoca en nuestro hijo, yo siento que mi esposa ya no me ama. Yo siento que yo paso a un segundo plano. Y así viene el egoísmo entrando a nuestra casa. Ya mi esposa consigue un trabajo, y ese trabajo ella comienza a irle muy bien, comienza a hacer amistades en el bufete donde ella trabajaba, y ya el nivel de ella se convierte en un nivel donde yo comienzo a estar fuera de ese lugar. A mí nunca me gustó andar de corbata, de manga larga. Yo andaba siempre de blue jean, de camiseta, y los abogados que trabajaban con ella andaban de saco, de corbata y todo eso. Y entonces cuando yo llegaba a su trabajo, yo miraba a veces los gestos de mi esposa que no se sentía bien. Después salían a cenar y a veces no me invitaban. Llegaba noche, yo comencé a sentirme con ella resentido, no la llamaba, no la tomaba en cuenta, y nuestra comunicación cada día se fue haciendo menos, hasta que nos volvimos una pareja que solamente teníamos una comunicación informativa. Y así llegó la apatía, comencé a llenar el espacio con el alcohol, los amigos, y cuando ya las cosas estaban en el matrimonio peor, yo me comencé a meter más de lleno a la pornografía. La computadora se convirtió en mi esposa. Ya no era ella la que me satisfacía mis necesidades sexuales, sino que era la masturbación y la pornografía, al extremo que llegó a contaminar mi mente tanto de que yo decía que en Nicaragua éramos atrasados sociológicamente, intelectualmente, porque esos países donde se filmaban este tipo de películas eran países desarrollados. Entonces yo me creía, y yo le decía a mi esposa, pues, y comencé a quererla contaminar a través de este tipo de actos que salían en este tipo de películas. Y en Mateo 6, 22 y 23, Dios nos habla de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está lleno de oscuridad, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y eso es lo que yo tenía, una oscuridad completa, una venda en mis ojos que no me dejaba ver que lo que yo estaba haciendo con mi esposa era pervirtiéndola, era buscando cómo prostituir a mi esposa, porque yo le proponía que tuviéramos orgías con otras personas, amigos de ella, y llegó el irrespeto, y llegaron todas esas cosas que dañan el amor y que dañan el matrimonio, hasta que un día la promesa que había hecho con mi esposa de que nunca iba a ser infiel, porque en las 2 relaciones que había tenido
había sido mía la culpa, por infidelidades, por mi carácter y todo eso. Yo hice un pacto conmigo mismo de que yo nunca le iba a fallar a mi esposa, y un día en un nightclub yo estaba cometiendo adulterio con una prostituta de un nightclub. Nuestro matrimonio estaba en ese momento completamente fracasado. Ya el enemigo se había encargado de minar y de destruir todas las cosas bonitas que nosotros habíamos cultivado, aquellas cosas bonitas que habíamos vivido en nuestro noviazgo, en nuestros 3 primeros años de matrimonio. Ya no éramos una pareja feliz. Yo esperaba solamente que mi esposa me dijera que me fuera de la casa para tener una excusa de que yo no me haya ido por mi gusto, sino que ella me haya corrido. Y así vamos destruyendo el matrimonio. Y vemos que estos pecados rompen la unidad del matrimonio. Y todo lo que Dios vio que era bueno, que está en Génesis 1:31, toda la creación que Dios hizo, Él vio que era bueno. Yo comencé a ver de que no era para mí esto, de que el matrimonio no estaba a mi alcance, pues que yo no podía manejarlo, que no era bueno prácticamente. Y eso era un engaño que el enemigo llevó. Entonces lo que Dios había hecho bueno se convirtió en odios, en pleitos, en contiendas, en divisiones, en celos. Y la palabra que Dios dice en Gálatas 5:20 dice que la idolatría, la hechicería, los pleitos, las contiendas, las disensiones, la borrachera, esos son los que estaban gobernando mi vida. Ya no era el amor por mi esposa, ya no era aquella unidad que teníamos en visión. Nosotros cuando jalábamos compramos un terreno y sin habernos casado hicimos los planos para construir una casa que Dios nos regaló. Y lo hicimos, teníamos visión de lo que queríamos. Planificamos nuestro hijo y así veníamos haciendo las cosas de esa manera. Pero aquí ya no existía nada de eso. Se convirtió Satanás en nuestro Dios y Padre. En Juan 8:44 dice que los que están en ese pecado, el diablo es nuestro padre. Y muchas veces estamos engañados nosotros, creyendo que yendo a la iglesia y creyendo que haciendo cosas buenas vamos a borrar todas esas cosas. Pero no es así. El diablo se convierte en el Dios de nosotros. Comenzamos a hacer las cosas que a él le agradan. Los pleitos, las mentiras, los adulterios, la fornicación, el alcohol, y todo eso es producto de las cosas que el diablo quiere hacer en el matrimonio. Él no quiere la unidad que Dios diseñó desde el Génesis. En ese momento ya perdí la admiración por mi esposa. Se perdió el respeto. Mi esposa me preguntaba que si yo la amaba, y yo no le miraba siquiera los ojos a ella porque me daba vergüenza verle los ojos. Yo siempre admiré a mi esposa, su belleza que tenía y que tiene todavía. Una mujer que el pelo lo mantenía bien cuidado, largo, un pelo negro, sus ojos negros brillantes, sus gestos que tenía. Yo admiraba eso, pero llegó un momento en que yo dejé de admirar las cosas de mi esposa. Siempre que teníamos intimidad sexual, estaba pensando en algo que no era ella. Siempre estaba mi mente en otro lado. Y así nos dimos cuenta que perdimos todas esas áreas del matrimonio. Un poquito es suficiente para hallar esa unidad. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa, dice en Gálatas 5:9. Y no es necesario que en nosotros existan todo este montón de pecados. Con uno solo que llegue, con el adulterio. Ayer en el grupo de oración, alguien nos decía que él una vez salió con sus amigos del trabajo y que ese día los amigos invitaron a unas amigas y que ya tomados, la mujer le dijo que fueran a su casa y él fue y se acostó con la mujer. Y cuando él llegó a su casa, dice que llegó todo lleno de pintura de labio, lleno de cosas, y entonces comenzó un conflicto con la esposa. Y ahora la esposa, en venganza, ha pasado más de 15 días en la calle con los primos que vinieron a visitarla, en fiestas, en lugares, y ahora él quiere cambiar las cosas, pero ya el pecado, la raíz, ya estaba ahí en su hogar.
Y es lo que nos pasó a nosotros. Llegó el menosprecio, la indiferencia, el desinterés, la intolerancia, la crítica, la necesidad de afecto, la arrogancia, la soberbia, la incomprensión, la rutina. La rutina fue la que terminó matándonos todo lo que teníamos nosotros. Yo llegaba a la casa y trataba de llegar lo más noche posible. Mi esposa se dedicaba a hacer trabajos en la casa a veces que no eran necesarios, y lo hacía solamente para que yo me durmiera, y hasta que yo estaba dormido ella irse a acostar. Muchas veces su periodo menstrual dilataba más de lo normal, y yo pensaba muchas veces que es que mi esposa tenía alguna enfermedad, y no era eso, sino que mi esposa estaba haciendo huelga de piernas cruzadas, y lo hacía de una manera muy sutil, muy inteligente. Cuando mi esposa me rechazaba, yo quería acariciarla y ella me rechazaba. Yo me sentía herido. Yo decía, yo no necesito esto, si yo gano bien, soy un hombre joven, tengo mi vehículo, tengo mis cosas, yo no necesito que ella me rechace. Pero ahí nos tenía el enemigo revolcado. Ahí quería tenernos él. Luego nos damos cuenta que en ese momento perdemos la unidad en visión. Ya mi esposa hacía lo que quería y yo hacía lo que a mí se me antojaba. Si mi esposa compraba algo, a mí me estorbaba. Si compraba un adorno, yo le decía que lo quitara ahí porque me estorbaba. ¿Por qué? Porque ya para mí no era alegría ver aquellas cosas que hacíamos al comienzo. Esa visión en la unidad en lo espiritual no existía. Si cuando nos casamos aún había un poquito, y en este momento no existía del todo. Perdimos la unidad en lo económico, y mi esposa decía que nuestro hijo era bien educado. Tenemos un hijo que tiene 2 años ahorita, y en ese tiempo nuestro hijo tenía 5 años. Y nuestro hijo, cuando iba a la refrigeradora, abría la refrigeradora y le decía a su mamá: mamá, ¿me puedo comer esta manzana? No, no te la comas porque es de tu papá. Mamá, ¿me puedo comer tal cosa? Entonces él siempre preguntaba, y nosotros, siendo tan ignorantes, pensábamos que era educado el niño. Y lo que él estaba viendo era que éramos un matrimonio que estábamos completamente destruidos, no había unidad. Yo iba al supermercado con mi esposa y llevábamos la carreta, y yo, aparte de la carreta, agarraba una canasta y la ponía encima de la carreta. Entonces, si mi esposa quería un desodorante, yo lo ponía en la canasta. Si mi esposa quería una toalla sanitaria, la ponía en la canasta. Si mi esposa quería cualquier cosa, yo lo ponía en la canasta. Y llegábamos a la caja, ¿y qué pasaba en la caja? Agarraba la canasta, la ponía en la mesa y le decía: paga lo tuyo. Yo pagaba lo de la casa, según yo, y ella pagaba las cosas de uso personal de ella. Eran una división completamente desastrosa, o sea, que completamente desunidos en todas las áreas. Pero esa área fue la área que más nos afectó a nosotros, la área económica, porque ahí comenzaron los resentimientos de ambos. Buenas noches. Se me escucha mucho el voz, pero voy a tratar de hablar. Ok, yo, como les expresó mi esposo, yo venía con unas ideas que me criaron. La crianza mucho tiene que ver. A mi mamá me decía: no te dejes pisotear por un hombre, vos debes de tener tu dinero, no darle cuentas a él, tu trabajo es primero, tu profesión es tuya, y vos no le des cuenta a Gabriel de nada, pues. O sea, nunca, cuando estés con Gabriel, que él no se dé cuenta de tus deudas ni de nada. Entonces yo me fui criando con eso. Además, miraba que mi mamá era bien pisoteada por mi papá, porque mi papá es un hombre que tiene 3 carreras profesionales y un enorme currículum. Mi mamá es una secretaria, fue secretaria de un colegio, y él la pisoteaba por lo intelectual. Entonces yo miraba todo eso y yo siempre me quise superar y superar y superar. Yo decía: cuando yo me case, yo no voy a hacer lo que mi mamá era, pisoteada. Entonces todo eso tiene que ver. Yo así vengo al matrimonio, más con todo el resentimiento y todo lo que vivimos al inicio, yo me vuelvo una mujer súper egoísta,
comienzo a minimizar a mi esposo, yo no lo valoraba para nada, para mí no servía. Si él me decía cómo me quedó esta carta, yo le decía que era horrible, que estaba mal redactada, que tenía pésima ortografía y se la rompí y se la tiraba. Yo era terrible, terrible, terrible. Además lo comencé a destruir el corazón de mis hijos porque yo le decía, su papá no vale aquí nada, soy yo la que les compro todo. Aquí su papá no sirve, yo así les decía con esas palabras. Más a nuestro hijo mayor, que era el que estaba más grande, yo le decía, aquí no manda su papá, soy yo decido todo. Y fíjense que me convertí en un monstruo en mi casa. Yo era bien prepotente, arrogante con mis hijos y con mi esposo. Si mi esposo decía en la construcción, quiero esta viga aquí, yo llegaba a deshacer la viga. No, es que yo soy la que les pago y ustedes la van a hacer como yo quiero. Y fíjense que así con el jardinero me dice, ¿qué don Gabriel? Me dijo, no, aquí la que te paga soy yo y usted me obedece a mí. Yo me convertí en una mujer increíblemente malcriada, sutilmente, como dice él, porque a él de frente no le decía las cosas de forma malcriada, sino que él me decía, vos mandás desde abajo. Y así era, fíjense, me volví una mujer mentirosa, hipócrita, bastante orgullosa, soberbia, y comencé a destruir el corazón también yo de mi esposo. Yo comencé a separar las finanzas. Yo fui la primera que comencé a separar. Yo le ocultaba, yo esperaba que él sacara el dinero para que él pagara. Yo le decía, vos vas a pagar esto y esto y esto, y yo pago esto. Y yo siempre quería tener el dominio del dinero. Yo gané más que él muchos años y yo lo humillaba con el dinero. Yo lo humillaba bastante. Y fíjense de que llegó un momento, ¿verdad?, en que a mí no me interesaba mi esposo y me avergonzaba, como él me decía. Yo me avergonzaba de mi esposo en público y en todos lados. Llegué a decidir dónde se iban a operar los niños, o sea, dónde me iba a operar de la cesárea. Yo decidí el doctor, yo decidía todo. O sea, yo le decía, me compré un seguro médico, de gastos médicos, para no depender de ninguna institución del Estado. Y yo me voy a operar tal día y esa es mi operación. Fíjense que en las piñatas de los niños, en las celebraciones, todo yo lo decidí. Y yo le decía, vos solo te toca el queque. Solo llegáis tal día, en tal lugar, en un lugar X de piñatas. Y yo o sea, era un irrespeto increíble hacia mi esposo que yo le tenía y una separación. Comencé a comprar mi comida, como él dice, cuando él me hizo el rechazo en el súper, yo comencé a comprar mi comida aparte. Y yo le decía a la muchacha, usted me va a hacer mi comida, es esta no me la toque. Y la señora tal vez algo se le quebraba. No, eso lo compró Gabriela, él, dígale, a mí no me diga nada. Ese televisor, no, yo tengo por eso mi televisor aquí, en el baño, y ese es el que yo veo, si yo quiero ver, pues, aquí por el cuarto. Pero yo no miro en la que compra Gabriel. Así llegamos, fíjense. Así estuvimos en el matrimonio durante casi como 6 años, más o menos, en ese trajín. Y yo decía, este mueble, ese chinero lo compró Gabriel, ok, a él dígale si se le quebró algo. A mí no me diga nada, no me interesa. Y así, fíjense, comencé yo también como mujer. No solo él me destruyó de una manera y yo después me desquité todas, me las hice. Perdimos la unidad completamente, yo no lo tomaba en cuenta, él no se daba cuenta de mis deudas que yo tenía, me enjarné con tarjetas y todo, por la ambición, como ganaba súper bien, me daba unos lujos exagerados por llenar un vacío. Y comencé a separar a mi esposo, a no darle cuentas de nada y a tener una economía súper dividida, a los hijos divididos. O sea, yo al niño, él llegaba a chinearlo, tal vez pequeño, y yo lo separaba. Y le decía, no, chiquito, no te vayas con tu papá, es conmigo. Imagínense, así le llegaba a hacer. Yo le decía, no, aquí tu papá ya no tiene nada que ver en esto. Pues, además, yo soy la que te compro la ropa, los juguetes y todo. Imagínense cómo estaba hiriendo yo misma, por mi egoísmo, el corazón de ese niño, separándolo de su padre. Y en esa actitud y en esa condición nosotros nos encontrábamos ya. Ya no queríamos saber, yo ya no quería saber nada de mi esposo. Yo estaba a punto de tirar la toalla, mas no sabía que ella también estaba en la misma situación. Y así nosotros llegamos a este ministerio y ahí nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron que teníamos nosotros que tomar primero una decisión de cambiar, que si nosotros no tomamos esa decisión no van a haber cambios. Si yo me pongo a ver los errores del cónyuge para yo cambiar, la situación nunca va a cambiar. Entonces, lo primero es tomar decisiones juntos
yo me vine de ese encuentro con una decisión de recuperar a mi familia. Yo sentía que no tenía a mi padre, no tenía a mi madre, porque iban muertos, y con mis hermanos, con ninguno me hablaba ya. Y estaba perdiendo a mi esposa y estaba perdiendo a mis hijos. Y en ese plan me vine yo de ahí. Yo dije, yo de aquí no me voy si yo no llevo algo concreto para mi casa. Y Dios trató conmigo ahí en ese encuentro. Y Dios me quitó la venda que yo tenía en los ojos. Y por primera vez le dije a mi esposa, yo soy un enfermo. Porque Dios me mostró que las propuestas que le hacía a mi esposa eran propuestas vergonzosas y que eran un pecado que solo a Satanás le estábamos queriendo dar gusto. Ahí me di cuenta que si no nos agarramos de Dios, nosotros no íbamos a poder caminar. Por eso que el siguiente paso que dimos fue perdonarnos esas heridas. Yo había herido a mi esposa, la había lastimado, nunca la golpeé, pero la apatía, la soberbia, el rechazo, todas las cosas que yo hacía con ella. Un día le dije a ella que quién se iba a fijar en ella si era fea. Y eso hirió el corazón de mi esposa. Un día me preguntó mi esposa que si algún día yo le iba a ser infiel con alguna mujer. Y recuerdo que veníamos por el Quetzal ese día. Íbamos hacia la rotonda, no estaba la rotonda creo todavía. Y ella me hizo esa pregunta a mí. Y yo le dije, con la única mujer que yo te la puedo pegar algún día es con la fulana de tal. Según yo, siendo sincero con mi esposa. Porque yo consideraba a mi esposa una mujer de mente abierta, una mujer con la que podía hablar cualquier tipo de tema, mas no sabía que estaba clavándole un puñal en el corazón a mi esposa. Mi esposa miraba a esa mujer en los buses, la miraba en los mercados, la miraba en la calle, en todos lados, y le entró una gran inseguridad a ella. Eso comenzó a herir el corazón de mi esposa. Las inseguridades llegaron. Y la inseguridad trae temores a la relación, al corazón de la mujer. Y el corazón de mi esposa estaba así. Y ahí me di cuenta de que había sembrado en ella temores, odio, resentimiento, esa separación en la área financiera, el egoísmo. Todo eso había sido culpa mía, porque yo era un hombre muy grosero con ella. Luego, después de que nos perdonamos esas heridas, tenemos que ir sembrando confianza en la relación. Yo me aparté de mis amigos, no volví a visitar nunca más un club. Lo primero que llegué a hacer a mi casa fue a quemar y a borrar de mi computadora todo lo que era pornografía. Fue una lucha que no fue fácil, porque después de 2 años que yo había vencido ese pecado, comenzaron los ataques a mi mente de nuevo. Pero nunca le oculté a mi esposa ningún pensamiento. Yo a mi esposa le comunicaba todo lo que me ocurría, y mi esposa le llegaba y oraba por mí. Me imponía las manos y oraba para que Dios arrancara de mí todo rastro del pasado que tuviera que ver con pornografía. Y eso me levantaba el ánimo, porque sabía que tenía una mujer en quien confiar. Una mujer que no me criticaba cuando yo le contaba estas cosas, sino que me apoyaba y me decía que yo podía. Y orábamos, nos arrodillamos, le pedíamos a Dios para que Él nos sacara adelante. Luego hay que despojarse de todo temor, porque los temores no dejan avanzar una relación. Si en el pasado entró un temor, ya sea por un golpe, por el maltrato, por lo que haya sido. Ayer nos compartía alguien en el grupo de oración también, la vez que a su esposa la mandó de su papá a pedirle que le cancelara la tarjeta de crédito, y entró el temor en el corazón de esa mujer. Y así miramos cuántas heridas encontramos en el corazón de las personas, temores que están ahí, que no dejan avanzar. Entonces hay que despojarse de los temores. Luego, no poner la mirada en el cónyuge, esos errores que comete, y tomar cada uno el rol que Dios ha establecido para usted. Dios estableció en Efesios 5:25 que el hombre
es cabeza del hogar. Cuando el hombre pierde su liderazgo, la mujer ocupa ese espacio que el hombre ha dejado. Y miramos muchos hogares destruidos por falta de liderazgo del hombre. Y yo había dejado el liderazgo. Le había entregado el sombrero a ella, como ya no podía contra ella, porque ella decidía cómo se iban a hacer las cosas, ella decidía dónde se iba a hacer la cesárea, ella decidía cómo se iban a vestir los niños, ella decidía todo. Entonces yo dije, yo me aparto de aquí. Yo aquí ya no puedo seguir haciendo nada, pues. Entonces me convertí en un huésped más de la casa. Pero eso estaba destruyendo las cosas. Luego ya asumí el liderazgo y está en Primera de Pedro 1:4. Dios nos manda como hijos obedientes que no nos amoldemos a los malos deseos que teníamos antes cuando vivíamos en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagas, como también es santo quien nos llamó. Dios nos llama a cambiar de actitud, nos llama a que renunciemos a esas cosas que no nos dejan caminar. Va a poder más el alcoholismo que ver la felicidad de tu hijo en la casa. Va a poder más un cigarro que ver a tu esposa con salud. Va a poder más tu egoísmo en la finanza. No puede. Dios es más poderoso. Y si tomamos la decisión, Dios va a transformar nuestra vida. Luego comenzamos a acordar metas nosotros, porque queríamos reconstruir esa unidad que se había perdido. Y lo primero que hicimos fue decidir quién iba a guiar a nuestros hijos, quién iba a dar las órdenes, cómo los íbamos a educar. Y comenzamos a hacer un cambio. Al comienzo a mí me costó asumir ese rol de guía, de líder, de sacerdote, porque no es fácil. Una vez que lo hemos entregado, cuesta, da temor a veces volverlo a agarrar ese rol. Algunos hombres no lo toman por temor a echarse esa responsabilidad encima. Y yo así estaba, yo no quería tomar ese rol, porque ya estaba acostumbrado a que mi esposa lo hacía bien o lo hacía mal. Eso a mí no me interesaba, pero sí yo me desligaba de todas esas responsabilidades. Bueno, yo tomé una decisión. Cuando yo escuché el tema de los roles, yo dije, Señor, yo te quiero obedecer. Además, cuando yo abría la palabra de Dios, me salía: todo reino dividido no prevalece. ¿Qué será, Señor, eso? Entonces me di cuenta, de tanto salirme la palabra, siempre esa palabra, yo dije, en realidad estamos súper divididos en todo. Tomé una decisión, comencé a orar y le dije al Señor: le voy a entregar el liderazgo a mi esposo y voy a obedecerte a ti para respetarlo, por obediencia a Dios. Y fíjense que yo le dije a mi esposo: te entrego el liderazgo, asumilo. Y comenzaron los niños a: mamá, pero si vos sos la que mandás. No, ahora el que manda es tu papá y él toma la decisión. Y comencé a darle lugar a mi esposo en diferentes niveles, con los hijos, en la finanza, a contarle lo de las deudas. Orábamos juntos con lo de las deudas. Comencé a ser una mujer transparente con mi esposo, a no ocultarle nada. A los pasivos, los proyectos, los activos, a tomarlo en cuenta para todo. Igual en las compras que se deben de hacer, siempre nos ponemos de acuerdo. Ahora tenemos unidad, hacemos siempre un consenso. Yo no, como 2 veces creo que me falté y te pedí perdón, ¿verdad? 2 compras que hice de cosas así materiales mías, y yo le pedí perdón a mi esposo porque el Espíritu me puso aquí hice mal en ese momento. Unidad en visión, planificación, unidad en el servicio. Teníamos problemas al inicio en el servicio bastante fuertes, ¿me entiende? Entonces él quería servir y servir y servir y servir, y yo: calmate por los niños, por las niñas. Entonces viene que esa unidad también lograrla en el servicio nos costó al inicio. Y no crean, a mí también, cuando yo escuché esa palabra, que la mujer se tenía que someter, para mí fue un balde de agua helada, porque yo estudié Derecho de Género, un posgrado, y yo tenía las ideas bien elevadas de lo de la mujer, más que había visto pisoteada a mi mamá. Entonces yo me tuve que poner a orar, no crean, de rodillas, a decirle al Señor que me ayudara a quitarme todo eso de la mente, y sobre todo que me ayudara a respetar a mi esposo y a darle el lugar que él tenía, porque se lo ha dado Dios, no nadie más. También unidad en los diezmos, las ofrendas. Al inicio no teníamos unidad en los diezmos. Él estaba al inicio como en desacuerdo. Yo lo comencé a dar el diezmo a los 3 meses de haber venido aquí al ministerio, 2 meses. Yo le creí a Dios esa palabra de los diezmos. En las ofrendas igual, yo siempre fui matadora alegre y él era, no, que no. Y teníamos unos pleitos que no se imaginan y no había unidad en eso.
no crea que Dios recibía esos diezmos ni esas ofrendas, porque estábamos en contienda, estábamos divididos. Pero después, gracias a Dios, nos pusimos de acuerdo en lo de las ofrendas, en lo de los diezmos, y ahora Dios nos ha venido uniendo en esa área y nos fue uniendo en todas las áreas. Y vamos caminando, no crea que estamos al 100, pero ahí vamos, ¿verdad? E igual tenemos confianza. Yo le cuento a mi esposo sueños, pensamientos malos, yo le cuento todo, porque no le quiero dar cabida ni autoridad a Satanás que se mete en nuestra vida. Y aunque a veces te puede llenar de prejuicios qué va a pensar el otro, pero yo en realidad pues yo le cuento, y él también, y él ora por mí y viceversa, y así. Tuve una tentación, me dice Gabriel, así, pensé en esto. Ok, amor, vení, vamos a orar, le pongo los ojos, protegerle los ojos, etcétera. Los pensamientos de mi esposo. Porque como dice la palabra en Lucas 8:17, ponémela. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser escondido y de salir a la luz. Por eso es que todos debemos de siempre permanecer, tratar de permanecer unidos, orando juntos. La importancia que aquí han recalcado don Luis y doña Aura, que todos debemos de orar. Nosotros arrebatamos bendiciones, libramos batallas unidos, porque Dios está en medio del matrimonio y Él honra la unidad de nosotros como matrimonio. Y yo siempre le digo, tengo un proyecto en tal trabajo, amor, oremos. Y oramos los dos juntos, y el viceversa, tengo un problema con un cliente, a ver, pues vamos a orar, pam, pam. Y así en los proyectos de los hijos, del presupuesto, nosotros siempre oramos por todo, juntos. Y esa forma de venir haciendo las cosas nos ha venido uniendo cada día. El amor ha renacido. Yo le preguntaba a alguien ayer en el grupo de oración de que si era factible o posible que el amor, después de no existir, volviera a reconstruirse, y él decía que sí. Igual me pasó a mí. Yo volví a amar a mi esposa, volví a confiar en ella, y este mensaje de poner la fe en Dios, escuche y ponga atención. La palabra no se razona, la palabra se cree. Y las verdades del Espíritu deben ser reveladas y no entendidas. Hay que pedirle a Dios esa revelación. Muchas veces queriendo nosotros entender por qué Dios dice tal cosa, por qué la mujer se tiene que someter y todo eso. Y el hombre, por qué tiene que amar a su esposa. Y eso no tenemos por qué hacerlo nosotros. Solamente creer que es su palabra y que es un mandamiento que Él nos da. Por eso en Juan 8:36 dice que Jesús es quien trae la paz, el gozo y la libertad. Una vez que Él nos liberta, nosotros podemos dejar atrás todo el pasado, podemos dejar atrás todas esas cadenas, todos esos conflictos, pleitos, contiendas, el alcohol y todas las cosas que nos han quitado la unidad, y podemos comenzar una vida nueva. Hoy queremos darle las gracias, ¿verdad? Y que esta palabra que les hemos traído y de testimonio sirva para que sus vidas también cambien. Muchas gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Y siempre una palabra que nos anima, y qué bueno pues que Gabriel no estaba ahí con temblar en los pies, ahora que le dieron la oportunidad, porque dice que Luis Enrique no lo dejaba dar su charla, pero llegó su momento ahora, ¿verdad? Para Gabriel, y realmente que su palabra hoy nos anima, nos motiva a seguir luchando por el matrimonio, que como les decíamos no es una cosa fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios la carga es más liviana, tenemos más oportunidad y la victoria está asegurada si realmente nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios por esta palabra que hoy nos ha regalado nuestro Padre Celestial, y para que en esta semana que nos espera, ¿verdad?, llevemos a la práctica cada cosa que vamos aprendiendo aquí. De eso se trata, no solamente que vengamos a recibir y que no lo pongamos en práctica, sino que vivamos esa palabra que estamos recibiendo cada día aquí en el Teresiano. Veo, no estamos, vamos a pedirle a René y a Gloria que pasen para acá para que oren por esta palabra que el Señor nos ha dado. Vamos a recibir a René y a Gloria con un aplauso y gracias a Dios por...
Bueno, Señor, te queremos dar gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de recibir de tu amor y de tu misericordia, de tu sabiduría y tu conocimiento de lo alto. Te pedimos, Señor, que la semilla que hoy Gabriel y Gloria han puesto en nuestros corazones sirva para que dé fruto y dé fruto en abundancia, y que el matrimonio, Señor, siga siendo fortalecido, que los problemas que cada pareja, que cada matrimonio enfrenta en el diario vivir, Señor, los podamos resolver, y que sea tu presencia, Señor, la que tenga el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te damos gracias por esta charla, Señor, que nos han dado nuestros hermanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que haya quedado, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor. Que nos enseñe, Señor, a hacer matrimonios unidos, Señor, a hacer matrimonios ejemplo para nuestros hijos, Señor, a poder sobrellevar las cargas de cada día, Padre Santo. Y te pido, mi Dios, que tu presencia, Señor, y tu amor siempre esté, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen en una oración corta, pero con un gran peso en la eternidad. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta noche yo te abro mi corazón y te invito a morar en él. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, como mi Señor y mi sanador, como mi Señor y mi libertador. Señor Jesús, ayúdanos a descubrirte, a ser cada día mejores esposos, mejores esposas, y cumplir tu voluntad en el matrimonio. Todo te lo pedimos en el nombre